Estamos solo tres. ¿Tenían clase antes de esta hora, tal vez? Sí, estábamos con la hija de Fernando, pero ya terminamos, ya se han de conectar los otros compas de pronto. Sí, Anderson. Bueno, hasta eso vamos abriendo. Hasta eso. Tenemos unos minutos. Bueno, mientras se van uniendo sus compañeros. Entonces, en este nuevo módulo nos toca ver la asignatura de control de la contaminación del suelo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo igual que hicimos con la materia de balance, pues cómo es en esta asignatura, cómo va a ser la forma de trabajo. Vamos a ver el PEA y si nos queda tiempo, pues vamos a empezar con la clase, alguna parte, como estuvo. Entonces, igual en su plataforma tienen ya cargado, ¿no? Bueno, les he activado la unidad uno completa, ¿sí? La unidad 2 aún no, ni el examen, ni la 3 ni la 4 ni nada. ¿Sí? Entonces, estas dos primeras semanas, tal vez nos vayamos de esta unidad uno, la unidad 2 la tercera semana y terminaríamos las tres primeras semanas. Entonces, tienen ahí activado todo el, la unidad uno, ¿no? Entonces, igual que en las anteriores asignaturas, la primera tarea, ¿sí? Porque en este caso va a contar como tarea, no como prueba, es un pequeño cuestionario del PEA. ¿Sí? Son 5 preguntitas de objetivo, destrezas, temas, calificación, cómo se califica, etcétera, que es similar al de la anterior asignatura. Entonces, está activado desde ahora hasta el domingo para que ustedes lo puedan realizar, ¿no? Vamos a ver el P ahorita y ustedes pues lo pueden volver a ver para ir respondiendo las preguntas. Son 5 preguntas, me parece. Creo que todas de verdadero y falso, entonces no es. Solo para que muestren que sí tienen claro la asignatura. Entonces, bueno, empecemos por lo primero que es del PEA, ¿no? Entonces, bueno, igual, una asignatura de control de la contaminación del suelo, porque hay tres, ¿no? Contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación del aire, que son los tres recursos ambientales que se manejan, ¿no? Suelo, aire y agua. Me parece que agua ya tomaron. Aquí están tomando suelo y supongo que tomarán después aire o si ya tomaron también, pues sería la última. Entonces, bueno, la sumilla. ¿Qué nos indica la sumilla? Que más o menos es una introducción a la asignatura.
pues nos indica que en- para no leerles, porque ustedes pueden leerle, sino darles un pequeño comentario, comparando con la asignatura de contaminación del agua o con la asignatura de contaminación del recurso aire, cada una tiene su enfoque, ¿no? Entonces, y su problemática de partida. En este caso, en el recurso suelo, eh, nos indica que hay factores de crecimiento demográfico, de urbanización, son los que están provocando el deterioro de los suelos a nivel mundial, que es algo obvio, ¿no? Porque son parámetros o son impactos, ¿sí? Impactos ambientales sinérgicos, es decir, que se unen y se multiplican entre ellos. Crecimiento demográfico implica aumento de la población. Esa población necesita lugares donde vivir. Como necesitan lugares donde vivir, se hace un cambio de uso de suelo agrícola a uso de suelo urbano. Esta urbanización, ya sea planificada o no planificada en el peor de los casos, implica que se asienten en estos nuevos núcleos urbanos, pues nuevas industrias, nuevos bienes de consumo, ¿sí? Y eso a su vez hace que demande pues más recursos. Y esos recursos provienen del suelo, ¿sí? Básicamente alimentación para la población. Pero claramente se ve, o sea, si se urbaniza más territorio quitándole al suelo agrícola y a su vez se necesita más producción de alimentos, pues ahí hay un problema de afectación, ¿sí? Estamos quitando suelo agrícola, pero a la vez requerimos que se aumente la producción de alimentos para el aumento de población. Esto es un grave problema, especialmente en países donde el crecimiento poblacional es descontrolado, específicamente los países de Asia, ¿sí? Del sudeste asiático, China, India, Vietnam, Indonesia, Filipinas. Todos ellos tienen poblaciones extremadamente grandes y a su vez tienen graves problemas de aseguramiento de alimentación para esas poblaciones. En nuestro continente no tenemos problemas de sobrepoblación aún, porque la tasa de natalidad se ha ido controlando conforme ha ido pasando el tiempo, ¿no? Pero tenemos problemas derivados de las industrias de estos países, ¿sí? Eh, que a su vez generan problemas a nivel mundial. Entonces nuestros suelos se están deteriorando en parte por nuestras actividades, pero también en parte por el cambio climático que se está dando a nivel mundial. Entonces, básicamente esta asignatura trata de enfocar la connotación del deterioro de los suelos, su importancia y las medidas que se podrían o no tomar para tratar de mitigarlas, prevenirlas o evitarlas. ¿Mm? Entonces, bueno, el aporte de la asignatura a su perfil profesional, básicamente, pues va a tener el conocimiento, ¿sí? Para poder, pues, entender la problemática del deterioro de los suelos, ¿sí? Y, pues, conocimiento también de algunas técnicas de reparación de los suelos, ¿sí? Entonces, primero necesitamos entender cómo se deteriora el suelo, qué parámetros influyen en él, en esa degradación, y de ahí pues ver cómo se puede hacer una solución, ¿no? Para el mismo. Entonces las competencias, pues bueno, las pueden leer, son similares a toda la de todas las asignaturas, porque son parte del tronco común de la carrera, ¿sí? No es muy
Y el objetivo, que sería lo importante de esta parte. Pues el objetivo de esta asignatura es capacitarlos, ¿sí? Tanto en los fundamentos teóricos, prácticos, de la contaminación del suelo. ¿Cuáles son los principales contaminantes? Las consecuencias que tienen, los impactos ambientales más importantes, ¿sí? Y la mecánica, ¿sí? Que causa la degradación del suelo, junto con las alternativas que se pueden plantear para la prevención y regeneración de los mismos. ¿Qué se logra aprender al final de la asignatura? Pues que usted sea capaz de identificar y analizar los parámetros de la contaminación del suelo y sus impactos ambientales. Eh, Como le indico, las tres asignaturas de control de la contaminación, tanto de agua, suelo y aire, son similares porque los tres recursos trabajan juntos a nivel natural, ¿no? No es que el suelo, el agua y el aire trabajan por separado en la naturaleza, sino que están relacionados entre sí. Los tres dependen entre sí y los tres son afectados de igual forma, ¿sí? Entonces se van a parecer mucho los objetivos de las materias en estos tres casos. También necesitamos aprender técnicas de control y prevención de la contaminación en el suelo, ¿sí? Que son más o menos similares a las del agua, ¿sí? Al del recurso agua y a las del recurso aire, al menos en la parte general, ¿sí? Hay algunas especificaciones derivadas de la propia naturaleza del suelo, pero básicamente comparten casi la misma generalidad de los métodos. Bueno, los sistemas de evaluación ustedes ya lo conocen. ¿Mm? Son, hay tareas, hay tareas que tienen que realizarlas. Hay tres pruebas por cada 3 semanas, por cada módulo, ¿sí? Que tiene que irlas resolviendo y un examen por módulo, ¿sí? Entonces al final hay 6 pruebas y 2 exámenes. Y en este caso habrá un examen final, ¿sí? Aquí no va a haber proyecto integrador, sino un examen final del curso. ¿Mm? Entonces, cosas importantes que se les debe recordar, que ustedes ya saben, ¿sí? Que pues todos deberes, lecciones, pruebas, todos es calificado sobre 10 puntos. La nota mínima para que se apruebe la asignatura es de 70 sobre 100 y la asistencia mínima requerida para la aprobación es del 75%, con los justificativos que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Sí? Falta justificada, o si falta y no justifica, etcétera, etcétera. En la justificación ya sabe cómo hacerla, tiene que dirigirse a su coordinador o a la coordinadora en este caso e indicarle la justificación de su falta para que me autorice si es el caso, me autorice la justificación, si no, no. Tienes una consulta. Sí, Las tareas se mantienen igual, revisándola, o sea, pudiéndolas subir hasta el día domingo. sí, sí, justamente debido a que son las clases nocturnas, pues sí, por el efecto de que ustedes tienen trabajos y otras obligaciones, todo se mantiene hasta el domingo medianoche, ¿eh? Tanto tareas como pruebas y examen. No, no, eso no cambia. O sea, todo va a estar abierto hasta el domingo a medianoche, para que usted tenga la oportunidad de ir realizando las actividades, ¿no? Eso en cuanto a notas. Ahora, en cuanto al contenido de la asignatura, pues son 4 unidades igualmente. La unidad uno, que es la que vamos a empezar, bueno, la unidad uno y 2, no, la unidad uno, que es la que vamos a empezar esta semana y la siguiente tal vez, ¿sí? Que nos lleve 2 semanas.
Pues es la introducción a las características del suelo, es decir, vamos a recordar algo de edafología, no sé si ya tomaron edafología, o si no, pues vamos a analizar las características, lo básico de las características del suelo, ¿no? Porque si vamos a tratar de entender cómo se da la contaminación del suelo, primero necesitamos entender qué es del suelo, cuáles son sus características, ¿sí? Entonces, es la unidad más larga, ¿sí? Porque es un resumen básico de una materia que se llama edafología, que es la ciencia que estudia la formación de los suelos. Nosotros en esta asignatura no nos interesa ahondar tanto, ¿sí?, en esos temas, que son muy amplios, pero sí nos interesan algunos temas que son importantes para que queden claros en cuanto a qué es el suelo, ¿sí? Entonces, esta unidad vamos a enfocarnos en entender qué es el suelo, ¿sí? ¿Qué es el suelo? ¿Cómo se forma? ¿Qué características y propiedades tiene? Entonces, como usted puede ver, ¿sí? A su vez tiene 2, 4, 6, 7 subtemas, ¿sí? Entonces, un poco amplio, que son las características físico-químicas de los suelos, la formación del suelo, perfil y horizontes del suelo, composición y propiedades, técnicas de muestreo, tipos de degradación del suelo y evaluación de la degradación del suelo. Igual ahí tiene las actividades que están programadas. En este caso sería esta unidad, son actividades para 2 semanas, para esta semana y para la que viene. Entonces tiene 2 cuestionarios, serían 2 pruebas, y 4 tareas, ¿sí? Más o menos, esto puede ir variando, pero sería lo básico que está programado. Entonces, esa sería la unidad 1. La unidad 2, una vez que entendemos qué es el suelo y sus propiedades, vamos a tratar de entender la contaminación del suelo, ¿sí? ¿Qué es contaminar el suelo? Entonces vamos a tener un poco de historia de la contaminación del suelo, cuáles son los agentes contaminantes y su procedencia, cómo es la dinámica de los contaminantes en el suelo, procesos de transferencia de contaminantes, distribución de contaminantes entre fases. ¿Sí? Aquí es un poco técnico, ¿sí? Entonces aquí vamos a manejar un poco de números, pero no es tan técnico como algunas otras asignaturas, ¿ya? O sea, no vamos a tener muchos ejercicios, pero los ejercicios que tengamos, pues sí van a estar enfocados a análisis de los contaminantes. Igual vamos a tener un cuestionario de esta unidad y en este caso está programada una tarea, ¿sí?, sobre lluvia ácida. Estas serían las 3 primeras semanas, ¿sí? La unidad 1 y la unidad 2. Sería lo que está programado. Y ahí iríamos a las 3 semanas siguientes, que sería la unidad 3, ya con los contaminantes específicos del suelo. Entonces no se confunda. Una cosa es entender la contaminación, cómo se da la contaminación, sabiendo que la contaminación es amplio, es un aspecto general, ¿sí? Y luego vamos a ver los contaminantes específicos del suelo. Entonces hay que hacer una diferenciación, ¿no? Porque entender la contaminación es similar para todos los 3 recursos, ¿sí? Para el recurso agua, suelo y aire. Entonces, cada uno tiene su dinámica, cada uno tiene sus agentes contaminantes, su procedencia, ¿sí? Parecidos, pero tienen sus sutilezas. Y otra cosa es los contaminantes específicos del suelo, ¿no? Los contaminantes del agua tienen alguna relación con los del suelo, porque tanto agua como suelo, pues son los recursos que están más en contacto, ¿sí?, físicamente. El recurso aire, pues sería el que tiene contaminantes un poco diferentes o específicos para el recurso aire, aunque también está relacionado, como le indico una y otra vez, aire, suelo y agua están relacionados tanto en naturaleza como en contaminación, ¿sí? Si uno se contamina un recurso, pues eso va a afectar a los otros 2 recursos, porque están concatenados.
Entonces, en los contaminantes específicos, pues igual, vamos a ver la historia de los contaminantes, salinidad en los suelos, el pH y su relación con los contaminantes, la percolación de los contaminantes en el suelo, metales pesados y plaguicidas, que son los dos contaminantes más importantes del recurso suelo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, estos ya son contaminantes específicos del suelo, ¿no? Metales pesados y plaguicidas. Pero también debió haberlos visto en la asignatura de control de la contaminación del agua, si es que ya la tomó. Entonces ahí también los metales pesados y los plaguicidas pues son contaminantes del recurso agua. En el recurso aire no son tanto, ¿sí? Aunque sí son parte de contaminantes del recurso aire, pero como son intrínsecos de los suelos y del agua, pues en el aire no tienen una preponderancia. Ahí hay otro tipo de contaminantes atmosféricos, que él los verá en su momento. Y la unidad 4, que sería la última, que también estaría programada las 2 últimas semanas, serían las técnicas de tratamiento de los suelos. ¿Bien? Entonces vamos a analizar, al menos en la parte básica, algunas de las técnicas más importantes para tratar los suelos contaminados. Entonces vamos a ver qué es remediar suelos contaminados, principales tratamientos, y entre ellos pues sería la biodegradación, el land farming, como se llama, a la bioremediación, a la fitorremediación y algo de la legislación sobre suelos contaminados para nuestro país, ¿sí? Esa sería la cuarta unidad. Entonces, estas 4 unidades pues completan las 6 semanas que nos tocaría para esta asignatura. No hay proyecto integrador, sí. Al final va a haber un examen final. Y pues los recursos de aprendizaje, que bueno, ustedes ya lo conocen, sí, internet, los PDFs de la plataforma, básicamente lo que hay en la plataforma y internet y aquí pues tiene algunos enlaces, pues si quiere, tiene la necesidad de más información en alguna ocasión, aunque todo está igual que la asignatura de balance ya puesto en su plataforma, ¿no? Entonces usted ya tiene el acceso al PEA para que lo pueda revisar nuevamente. Y empezaríamos pues con la unidad 1 que ya está activada, sí, totalmente. Esta le he activado totalmente para que usted pues vaya ya analizando. Entonces, la modalidad, ¿sí? ¿Cómo hace la modalidad de trabajo en esta asignatura? Entonces, como usted puede ver en la unidad, sí, todas las unidades son semejantes, aunque no estén activadas, pero ya están, pero son semejantes. Entonces, esta asignatura es un tacto más teórica, ¿sí? Y menos práctica que la asignatura de balance de masa, por ejemplo. Entonces, la forma de trabajo va a ser diferente. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de trabajo? Usted va a tener, igual que en la asignatura de balance, los PDFs, ¿sí? Que tienen los conceptos fundamentales. Los que dicen CF son conceptos fundamentales, igual que en la asignatura de balance. Y cada uno de esos conceptos, pues, tiene uno de los temas del PEA, ¿sí? Uno de los subtemas de las unidades. Entonces, ya las tiene activadas todas de la unidad 1, ¿sí? Que son cuatro subtemas o 4 conceptos fundamentales. ¿Sí? El 1 es formación del suelo, el 2 es características del suelo, el 3 es degradación del suelo y el cuarto es muestreo de suelos. En esta unidad son esos 4 subtemas.
Entonces, tal vez nos llevemos las 2 primeras semanas en trabajar estos 4 subtemas. Pues vamos a ver si esta semana llevamos estos 2 subtemas, el CF1 y el CF2, y la siguiente semana llevamos el CF3 y el CF4. ¿Sí? La tercera semana pues daríamos el CF5 y el CF6. Entonces se va a tratar de hacer 2 subtemas por semana. ¿Sí? Y así con la 3 y la 4. Pero bueno, nos vamos a enfocar en la unidad 1, que es la que usted tiene activada. Entonces ahí va a tener tareas, ¿sí? Y cuestionarios, pruebas y el examen. Entonces aquí vamos a usar, a diferencia de la asignatura de balance, que era, usted recuerde, había mucho ejercicio, ahí había solo ejercicios en cambio, era muy poca teoría y la teoría era innecesaria. Aquí en cambio es al revés. ¿Sí? Aquí hay muy poco ejercicio, muy pocos ejercicios, pero hay mucha teoría. ¿Sí? Mucha teoría que hay que ir analizando y desmenuzando. Entonces, la forma de trabajar va a ser diferente. Aquí sí vamos a hacer uso intensivo de la herramienta que ya usamos en la asignatura de balance de masa, el H5P. Aquí casi toda o la mayoría de tareas y la mayoría de pruebas van a ser en el formato H5P, ¿sí? Que usted ya lo manejó en la asignatura de balance de masa. Entonces, usted ya la conoce la herramienta, ¿sí? Pero bueno, le vuelvo a explicar. La H5P es una herramienta de gamificación, es decir, aprendizaje por recursos, ¿sí? Educativos actualizados. Entonces, usted va a realizar su tarea o su cuestionario mediante el H5P y ahí pues va a tener que responder las actividades que le indiquen ahí, pero va a tener capacidad de realizar varios intentos, ¿no? Hasta que usted pues logre tener un conocimiento fuerte de ese tema que le están pidiendo, ¿sí? Y la calificación será el promedio de todos los intentos que usted haya realizado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el primer cuestionario que va a tener que hacer es justamente un H5P de la formación del suelo. Entonces están concatenados, ¿no? Cada cuestionario, en esta ocasión, cada cuestionario le pertenece a un CF característico. Entonces, cuando terminemos de ver el CF1, formación del suelo, pues usted tendrá videos de aclaración, ¿sí? Sí, para que usted lo pueda ver. Alguna que otra tarea específica y el H5P que en este caso será un cuestionario de ese CF1, ¿sí? El cuestionario de formación del suelo. Entonces ahí habrán actividades, crucigramas, verdaderos falsos, ¿qué más? ¿Cuáles más hay? Encuentre la palabra, ponga la palabra que falta, una la imagen que corresponde, etcétera, etcétera. Lo mismo que usted vio, ¿no? Pero todo está relacionado con este SF, ¿sí? Con el CF respectivo. Entonces, ¿a qué me refiero a eso? Las preguntas que estén aquí o las actividades que estén en los cuestionarios del H5P las tiene que estudiar o están sacadas en todo caso del PDF correspondiente, sí, del CF correspondiente. Entonces, toda la información que usted necesita para responder las actividades del H5P respectivo las tiene en el CF respectivo. Entonces, este H5P de formación del suelo, pues tiene que primero ver el CF de formación del suelo. Este otro H5P de cuestionario de características del suelo la tiene toda la información que necesita para responder en el CF de características del suelo. No se mezclan, ¿no?
Entonces, no hay preguntas de este H5P que estén en un CF que no le corresponde. Porque como la teoría es un poco amplia, sí, pues no va a tener, no es bueno que se mezclen los subtemas. ¿Sí? Entonces, para que tenga en cuenta eso. De ahí las actividades que extras que estén, ¿sí? Pues de ahí ya están puesto toda la información que usted requiere, PDFs o lo que usted necesite usar, están incluidas en cada una de las actividades. Solamente tiene que, por ejemplo, hacer clic y ahí pues ya le va indicando qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Igual que en el caso anterior. La diferencia con la asignatura de balance es que en este caso no hay esa necesidad de entrega de un PDF de su parte. ¿Sí? Los cuestionarios son únicos con las preguntas del sistema, entonces ahí no hay PDFs que usted deba subir. Solo debe resolver los cuestionarios que ahí están. Entonces esa es la diferencia que le indico. Aquí como es más teoría que ejercicios, pues básicamente va a estar enfocado a la resolución de actividades enfocadas a la teoría los, de la teoría respectiva que le corresponda. Entonces, como usted puede ver, todo es similar, ¿no? Después de un CF, hay algún video de refuerzo, ¿sí? Y hay alguna tarea, perdón, ¿sí? En algunos, ¿no? No necesariamente todos, porque si no tendríamos muchas tareas. Y un H5P en lo posible, ¿sí? Entonces, así se va a trabajar en esta asignatura. ¿Alguna duda de esta parte, de la forma de trabajo de la asignatura? Entonces, recuerde, esto está concatenado así. ¿Sí? Hay un CF que es los conceptos fundamentales, con su tema. Después de ese CF, puede o no haber un video de refuerzo, puede o no haber una tarea, pero casi seguro que va a haber un H5P. ¿Sí? Y ese H5P, las actividades de ese H5P son pertenecientes a ese CF, a esos conceptos fundamentales, ¿no? No son acumulativos en todo caso. Este H5P, por ejemplo, de características del suelo, no tiene actividades o preguntas de formación del suelo, solamente de características del suelo. Entonces, a eso me refiero. Los H5P son específicos de cada tema, para que no vaya a estar buscando en, en CFs que no le correspondan, ¿sí? Si su H5P es de formación del suelo, solamente tiene que enfocarse en el CF de formación del suelo. Y así sucesivamente todos los demás. ¿Sí? Entonces, en este caso, estos dos primeros de H5P van a funcionar como pruebas. Por eso les dice cuestionarios. Y estos dos H5Ps van a funcionar como tareas. ¿Sí? Por eso le dice tarea. Pero igual tienen sus actividades ahí. Ahora, el primer cuestionario que tiene que realizar es el PEA. ¿Sí? Recuerde eso. Ya le indiqué, pero por favor no se olvide de hacer eso porque es lo que indica que usted, o lo que evidencia, mejor dicho, que usted ha leído o ha revisado más que todo, el PEA respectivo de la asignatura y comprende cuáles son los objetivos que se buscan y cuáles son las unidades que se va a trabajar. Entonces, ese es el primer cuestionario que tiene que resolver. ¿Qué más? Bueno, de ahí pasaríamos a la unidad 2, que va a tener la misma tónica, ¿sí? Que no está activada aún, porque no llegamos a esa parte. Y pues el examen de las primeras 3 semanas, ¿sí? Que tampoco está activado, pues se le activará la última semana
pero el examen es netamente preguntas. Netamente preguntas, tiene 2 intentos únicos para que lo pueda resolver, ¿sí? Y son netamente preguntas. Entonces aquí no tiene que subir PDFs ni nada. Simplemente resolver las actividades o las preguntas en este caso que están remarcadas en el examen. ¿No? Y de forma similar va a ser con las otras 2 asignaturas y el examen final. ¿No? Eso es. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Igual la asistencia, el control de asistencia se hará igual que en la asignatura de balance, ¿sí? Como ustedes mismos me lo indicaron. Se tomará la asistencia al final de la clase. E igual, si es que alguien tiene algún inconveniente, tiene que salir de la clase por algún problema, pues tranquilamente, igual como estuvieran haciendo en la asignatura de balance, puede escribir al chat para que en efecto cuando se tome el control, la asistencia, pues yo sepa que tuvo algún inconveniente y le ponga presente. ¿Sí? O puede indicar a alguno de sus compañeros que va a tener que salir por algún motivo para que me indiquen en el momento de que se pase la asistencia que usted sí estaba, pero que tuvo que salir a ausentarse por X motivo, ¿no? Para no tener problemas en respecto a la asistencia. Igual después bueno, ahí tiene el enlace de las clases que están programadas por Zoom. E igual después de cada clase que tengamos va a estar puesto el link de la grabación respectiva para que usted pues la revise si es que no entendió algo o si es que en su defecto no pudo conectarse y no pudo estar en la clase, pues para que usted lo pueda ver asíncronamente ya cuando tenga pues disponibilidad. Y como nos indicó Johnny, pues como preguntó Johnny, todas las actividades están activadas hasta los domingos de cada semana, ¿sí? Para que usted pues pueda realizarlos, si no lo puede realizar entre semana, los pueda realizar en el fin de semana. Como le indico, hay algunas actividades que pues no son H5P, pero la mayoría son H5P, entonces es más que todo para que usted pueda resolverlas desde cualquier dispositivo, ¿no? Ya sea su computadora, si no dispone de su computadora, de su celular. Entonces, con esta herramienta es mucho más fácil porque solo tiene que ir respondiendo la actividad y pasando a la siguiente. Y entonces no debería tener ningún problema al menos de conseguir un dispositivo que le permita conectarse a Internet y resolver las actividades. ¿Sí? Eso es. ¿Alguna pregunta que no haya quedado claro respecto a esta parte? ¿No? Entonces, como le indico, pues usted tiene en su plataforma, tiene activada toda la unidad. En este caso le he activado toda la unidad porque, como le indico, los CFs no están conectados, o sea, están conectados teóricamente, ¿no? O sea, porque claro, para entender los demás, pues sí, es bueno entender el anterior. Pero indistintamente de esto, usted podría entender cada uno por separado, o sea, cada CF usted podría entenderle por separado. Entonces, podría usted ir adelantando, si es que quiere, cada tema, cada actividad. Entonces, lo podría ir haciendo si es que ve que lo puede hacer. No es lo ideal, pero se puede hacer.
Entonces, pues ya los tiene ahí abiertos, activados más que todo, para que usted pues ahí los pueda ir analizando, porque desde ya les indico que tienen su carga teórica, o sea, en este caso sí son amplios en ese sentido. Entonces, pues toca irlos analizando despacio y con calma para que no pues nos genere problemas después de entendimiento, de que se pueda entender lo que se indica en estas partes teóricas, ¿no? Eso es, chicos. Entonces, les vuelvo a repetir, la primera tarea que sería es del cuestionario del PEA, ¿sí? Son 5 preguntas, creo que la mayoría es de verdadero y falso, sobre las partes importantes del PEA. Básicamente objetivos, logros de aprendizaje, cómo son las calificaciones y sobre los temas de la asignatura, ¿sí? Entonces, tiene que resolver, recuerden, ¿no? Está activado ya. Finalizando esta clase, usted lo puede hacer hasta el domingo, ¿sí? Desde hoy a las 9 hasta el domingo, medianoche. En este caso, un intento, 30 minutos, porque son solo 5 preguntas específicas, ¿sí? De verdadero y falso. Entonces, si usted tiene el PEA, lo analiza un poco y tranquilamente puede resolver ese cuestionario. Y ahora sí, pues ya entrando en materia, si es que no hay alguna otra pregunta, tendríamos que analizar el primer CF, ¿sí? El primer tema de concepto fundamental, que es la formación del suelo. Entonces usted ya lo tiene ahí en su PDF. Entonces, mire, son 42 hojas. Entonces, sí son pesados los temas. Y por ende, pues, tenemos que irlos analizando en la medida de lo posible despacio. Ahora le hago la acotación de esto que le digo, ¿no? En la medida de lo posible. ¿Sí? En la medida de lo posible vamos a ir tratando de analizar lo más despacio que se pueda cada subtema. Sin embargo, aquí va a entrar mucho la parte de autoeducación, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de explicarle las partes más importantes, pero lo demás ya va a depender de usted, ¿sí? Como usted ya tiene aquí toda la información cargada, que aunque parece mucho, 42 hojas, pero 42 hojas son el resumen de 3 libros, ¿sí? Entonces aquí está solo lo básico y en un orden que se pueda leer y que se pueda entender la concatenación, ¿ya? Entonces, si no podemos leer o podemos explicar cada cosa, ¿sí? Puntualmente, va a ser su trabajo o va a ser su obligación, ¿sí? Ir añadiendo esa lectura que a través de nosotros nos va a falta por el tiempo corto que tenemos, ¿sí? Entonces, pues yo trataré de explicarle lo más importante, pero me iré saltando, efectivamente, me iré saltando partes que yo crea que no son necesarias, pero que usted no es que no las va a leer, ¿sí? Las tiene que leer porque tiene que leer el CEP, para eso se le está poniendo. Entonces, esta materia es diferente a la asignatura de balance, donde a mí lo que me interesaba es hacer más ejercicios. Entonces, yo les indicaba el ejercicio paso a paso, tanto con la matemática y la teoría respectiva. Aquí no. Aquí como tiene usted ya a su disposición el CF con la teoría respectiva, es su obligación ir leyendo a detalle, ¿sí? Usted va a tener que ir leyendo a detalle
y haciendo preguntas si no entiende algo de lo que está ahí escrito. Y es mi obligación darle el acompañamiento nomás. ¿Sí? Entonces yo soy un facilitador en este caso, un facilitador de esta parte teórica. Cuando lleguemos a la parte de ejercicios, pues volveremos a la anterior situación en la que yo les iba a explicar paso por paso el ejercicio. Pero en la parte de teoría, usted sí puede leer tranquilamente y lo va a tener que hacer, ¿sí? Porque, claro, le indico que si la teoría es un poco amplia, entonces, si yo voy leyendo paso por paso, pues no me acabaría la semana para un solo tema. Entonces, no puede ser así. Entonces, básicamente yo lo que voy a hacer es tratarle un contexto general, ¿sí? De lo que en lo que se enfoca cada tema, una explicación general y qué es lo que se necesita entender. Y de ahí, si usted tiene alguna necesidad de profundizar, pues tiene ahí toda la información para que la vuelva a leer, para que la lea parte a parte, ¿sí? Para que la entienda. Si no entiende alguna parte, pues puede preguntar y que vaya ahí ya haciendo su parte de auto de educación, ¿sí? Entonces eso es, ¿ya? Entonces recuerde, usted ya tiene cargado toda la teoría, ¿sí? Puede leerla tranquilamente. Y nosotros aquí lo que vamos es analizar las partes más importantes que necesitamos para entender la asignatura. Listo. Le indico eso porque, claro, como los cuestionarios forman parte de o dependen de que usted entienda bien el CF, pues necesita leer el CF. ¿Sí? Entonces, yo le voy a tratar de explicar lo que más resumidamente se pueda y lo que más importante. Y lo que quede, ¿sí? Pues usted puede tranquilamente leerlo en algún tiempo que usted tenga, ¿sí? Antes de pues proceder a llenar el H5P respectivo. Y eso va a ser con todas, ¿ya? Eso va a ser con todas. Entonces, visto eso, si no hay ninguna duda, pues podríamos empezar con el primer subtema. ¿No? Entonces, el primer concepto fundamental está referido a la formación del suelo. ¿Cómo se forma el suelo? ¿Sí? Entonces, como le indico, si queremos entender cómo se contamina el suelo, primero necesitamos entender cómo se forma el suelo, ¿no? Obviamente, porque si no sabemos cómo se forma el suelo, no vamos a entender cómo se degrada y cómo se contamina, porque hay una lógica, ¿no? Las mismas vías de formación del suelo son las que usarán los contaminantes para entrar en él, ¿sí? Entonces, entendiendo las vías de formación del suelo, pues tendremos un conocimiento de la forma en que los contaminantes van a tratar de entrar en el suelo y degradarlo. Entonces, para empezar, tenemos que entender qué es el suelo, ¿no? Y básicamente el suelo es de esta parte, ¿sí? El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre. Entonces, si usted se fija en la imagen que está aquí, pues aquí está la superficie terrestre, ya que hay una serie de elementos, ¿sí? Que nos indica sobre esta parte
el suelo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el suelo? Nos dice que es la porción más superficial de la Tierra, que justamente es esta parte, ¿sí? Entonces, si aquí está la superficie de la Tierra, que es donde nosotros vivimos, y donde viven los entes biológicos, nosotros, los animales, los árboles, y los entes no biológicos, como las rocas. Entonces el suelo es la parte más superficial ahora. ¿Por qué nos indica que es la parte más superficial de la corteza terrestre? Porque la corteza terrestre tiene kilómetros de espesor. ¿Sí? Entonces aquí hagámosle una diapositiva blanca. Entonces, claro, si usted tiene el planeta Tierra, si esta es la Tierra, ¿sí? La Tierra tiene su núcleo, ¿sí? Y si hablamos en dimensiones, pues el diámetro de la Tierra es de 12.000 kilómetros. El núcleo aproximadamente es de 4.000 kilómetros. Y pues de ahí viene el manto, ¿sí? La corteza. Y aquí en una parte chiquitica, en la puntería, pues está la parte externa de la corteza, ¿sí? Entonces, si usted hace aquí un zoom, está aquí, esta corteza no tiene más de 100 kilómetros, ¿sí? La parte más externa del planeta, donde están las tierras, rocas, etcétera. Sí, pero imagínense, ¿no? La Tierra tiene 12.000 kilómetros y la corteza apenas tiene 100 kilómetros. La corteza es donde están los continentes, ¿no? Las grandes masas de tierra que se mueven y chocan entre sí para formar las cadenas montañosas y etcétera. Entonces, ese es el manto, la corteza. Y la superficie, que nosotros conocemos como la superficie, es una parte chiquitica, ¿sí? De no más de 2 kilómetros. Esa es la superficie de la corteza terrestre. Entonces, fíjese que comparado con el tamaño o el diámetro total de la Tierra, ¿sí? La parte superficial de la corteza es insignificante, ¿no? Pero en esos 2 kilómetros es donde está toda la parte biológica, que es lo que conocemos como vida, en apenas estos 2 kilómetros. Y esa superficie, a su vez, está en contacto con la atmósfera. Aproximadamente tiene unos 50 kilómetros, desde la superficie hasta lo que se considera como el espacio. Entonces, fíjese que aunque es una parte ínfima de la Tierra, es la parte donde se alberga toda la vida del planeta y a su vez donde se realizan las interacciones entre la atmósfera
y la corteza terrestre. Y por interacciones me refiero a intercambio de elementos, ¿sí? Ya sea de compuestos, ¿sí? O ya sea de reciclaje de elementos. Entonces aquí, sí, en esta interacción, es donde se encuentran los ciclos biogeoquímicos. Los más importantes, el ciclo del carbono, del nitrógeno, del oxígeno y el que usted ya debe haber conocido, el del agua. ¿Bien? Entonces, fíjese que eso solo ocurre entre los 2 kilómetros más superficiales del planeta, que están en contacto directo con la atmósfera del planeta y a su vez también con los océanos de la Tierra. Ahora, usted dirá, bueno, pero entonces todo lo demás de la Tierra es inútil. No, porque esta corteza terrestre superficial se va renovando cada 100 millones de años o cada cientos de millones de años por efecto de los movimientos de las placas tectónicas. Entonces, la superficie terrestre que nosotros vemos ahora no es la misma superficie terrestre que hubo hace 100 millones de años, por ejemplo, porque debido a los movimientos de las placas tectónicas hay una regeneración continua de la corteza. Al menos en este planeta, ¿no? Al menos en el planeta Tierra, la corteza terrestre, que sería como la piel del planeta, se renueva cada cientos millones de años, ¿no? Por ejemplo, cada 100 millones de años, toda la corteza terrestre es nueva, ¿sí? Debido a las erupciones volcánicas, debido al hundimiento de las partes de los continentes, al surgimiento de otra parte del continente, entonces la corteza se va renovando. Y ahí viene un problema porque, claro, el suelo a su vez también se va regenerando. El suelo que pisamos hoy no es el mismo suelo que se pisó hace 100 millones de años, ¿no? Cuando vivían los dinosaurios había otras características del suelo y ahí viene la cuestión, ¿eh? Esta renovación hace que la corteza terrestre también tenga interacción con el interior del planeta. Entonces, la corteza terrestre interactúa tanto con la atmósfera, la parte externa del planeta, como con el interior del planeta. Entonces, del interior del planeta, obviamente, salen componentes y de la corteza entran componentes hacia el interior del planeta, debido a estos movimientos de masas terrestres. Y eso también está relacionado con los ciclos biogeoquímicos. ¿Mm? Por ejemplo, del carbono, y el carbono que hay en el CO2 de la atmósfera, ¿no? Por la lluvia, por efecto de la lluvia, ¿sí? El CO2 cae al suelo y en el suelo, mm, a través de un gran paso del tiempo, se va capturando en las rocas de la superficie. Se van formando carbonatos, ¿sí? CO3 con algún componente aquí, carbonato de calcio, carbonato de potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez esas rocas se van intercambiando con el interior del planeta por el movimiento de masas continentales y se van aglomerando en el interior del planeta. Entonces, fíjese que estos ciclos son continuos, ¿no? Luego, después de cierto tiempo, estas rocas vuelven a salir a la superficie y con efecto de la lluvia vuelven a transformarse en CO2. Y así hay un reciclaje continuo de elementos, que es lo importante. El reciclaje continuo de elementos. Entonces, la cuestión importante es que hay una interacción continua
tanto del suelo, con la atmósfera, con el agua, con el interior del planeta. A pesar de que la corteza terrestre tiene un espesor muy pequeño comparado con el diámetro total del planeta, ¿no? Y de esa corteza terrestre, que es apenas 100 kilómetros, pues la superficie apenas es de 2 kilómetros. ¿Eh? Y la superficie como tal, que sería donde nosotros pisamos, hay una parte chiquitica que es la que nosotros le consideramos suelo. ¿Eh? Que básicamente es la parte más superficial de donde nosotros estamos. ¿Sí? Máximo, máximo, máximo 1 kilómetro para abajo. Es justo lo que nos indica aquí, ¿no? Entonces el suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre. Ahora, es un cuerpo natural, obviamente, no consolidado, cuya matriz está compuesta por sólidos, líquidos y gases, ¿no? Entonces, aquí está la parte más superficial, que es desde donde nosotros estamos, donde nosotros pisamos, desde la superficie de la Tierra, hasta más o menos 1 kilómetro. Ahora, no es que el kilómetro sea una constante, ¿no? En algunos lugares será un poco más, en algunos lugares será un poco menos. Eso depende de esto que está aquí puesto, ¿no? El suelo será, o el espesor del suelo, de lo que nosotros entendemos como suelo, siempre va a ser desde la superficie del planeta, hasta donde nosotros encontremos lo que se considera como roca. No cualquier roca, ¿no? Sino lo que se considera como roca madre. Y ya vamos a ver qué es. Entonces, en algunos lugares, pues este espesor, ¿sí? Entre la superficie del planeta y la roca madre, pues será de 1 kilómetro, en otras partes será de 500 metros, en otras partes será de 50 metros, en otras partes será de 2 metros, en otras partes será de 2 kilómetros, ¿sí? Pero en promedio, en todo el planeta, más o menos es de 1 kilómetro. ¿Sí? Entonces, a lo que me refiero es, lo que nosotros entendemos por suelo siempre va desde la superficie del planeta hasta donde se encuentre la roca madre. ¿Sí? En algunos lugares la roca madre está más cercana a la superficie que en otros lugares. Y eso se debe justamente a lo que les estoy explicando, ¿no? Al movimiento de las masas continentales. Entonces, en algunos lugares, las masas continentales hacen que la roca madre quede más cercana a la superficie. En otros lugares hacen que la roca madre se hunda más alejado de la superficie. Entonces, ya depende de la geología del planeta. Pero en promedio general, a nivel de toda la Tierra, más o menos ese espesor está oscilando en un promedio de 1 kilómetro, con la connotación que en algunos lugares es más y en algunos lugares es menos. ¿Sí? Y en algunos lugares casi, casi la roca madre está en la superficie. ¿Sí? Eso sería el suelo, ¿no? La porción más superficial de la corteza terrestre. Ahora, nos dice que la matriz del suelo está compuesta por sólidos, líquidos y gases. ¿A qué se refiere con eso? ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué nos indica o qué nos quiere decir con matriz? ¿Sí? Entonces, la matriz se define como el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, o sea, en donde está inscrito el suelo. Entonces, si usted ve, o sea, si usted fuera capaz de coger un pedazo de suelo, ¿sí?
Entonces aquí está la superficie. Y llega la roca madre, que le indico, el suelo es esta distancia, este espesor, ¿no? Desde la superficie hasta la roca madre, esto es el suelo. ¿Sí? Si usted toma una parte de esto y lo amplía, usted se va a dar cuenta que el suelo está formado de dos partes. ¿Sí? Una parte orgánica y una parte inorgánica. ¿Sí? ¿Cuál es la parte orgánica? Los seres vivos. ¿Y cuál es la parte inorgánica? La materia inerte. ¿Sí? Ahora, la parte inorgánica, es decir, la materia inerte, específicamente los minerales, son lo que conforman el cuerpo, ¿sí?, sólido del suelo. Entonces, si usted coge un pedazo de suelo y lo amplía, usted va a ver que aquí, por ejemplo, hay minerales, lo que nosotros conocemos como rocas, ¿no? Mineral, 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 mineral. ¿Mm? Pero hay espacio extra que no está ocupado por minerales, o sea, por materia inorgánica. Ese espacio siempre, siempre, siempre va a estar lleno de dos cosas, de agua, ¿sí?, que se cuela entre la parte sólida, que son los minerales, y, y el resto, que no está ocupado ni por minerales ni por agua, obviamente está ocupado por aire. Como el aire es gas, pues puede ocupar cualquier espacio. Entonces, fíjese que el suelo está conformado por estas tres fases, ¿no? La fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, que básicamente la fase líquida es agua, la fase gaseosa es aire. Aire que se está mezclando, colando dentro de las partículas minerales de materia inorgánica. Entonces, el suelo tiene dos características iniciales. Primero, que el suelo está conformado por tres fases, la fase sólida, líquida y gaseosa. Fase sólida, que básicamente son minerales. La fase líquida, que es agua, y la fase gaseosa, que es aire. Y aquí viene lo que yo le digo, ¿no? ¿De dónde proviene el agua y el aire? Eso proviene de la interacción del suelo
con la atmósfera del planeta y con el agua del planeta, los océanos o los ríos. ¿Sí? Entonces el suelo tiene estas tres fases dentro de su estructura. Y a su vez está conformada de dos partes. ¿Sí? Estructuralmente tiene tres fases y está conformada a su vez de dos partes, una orgánica y otra inorgánica. La parte inorgánica son estos minerales que yo le indico, ¿sí? Que forman el cuerpo sólido, ¿sí? El cuerpo sólido del suelo. Y la parte orgánica, que son los seres vivos ahora. ¿Estos seres vivos dónde viven? Pues justamente viven en la fase líquida y en la fase gaseosa del suelo, ¿sí? Entonces los seres vivos están compuestos por microorganismos, ¿sí? Que están ahí pululando en el agua, o por ya seres más multicelulares, por ejemplo, lombrices, ¿sí? Lombrices, ratones, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos animalitos, pues, viajan dentro del suelo y usan estas fases, líquida y aire, para obtener justamente agua y aire para respirar y para alimentarse, ¿no? Y a su vez, fruto de esa interacción con los seres vivos, generan desechos que también se unen a la matriz del suelo. Entonces, el suelo es una mezcla muy compleja de entes, de elementos, de componentes, ¿no? Pero básicamente tiene estas dos connotaciones. La matriz, que es el cuerpo de lo que está formado el suelo, tiene dos cosas. Tiene las fases que conforman el suelo, que son líquida, sólida, líquida y gaseosa, y tienen dos partes, que es la orgánica y la inorgánica, que están dentro de estas fases. Entonces no se confundan, ¿no? La matriz del suelo es todo esto. ¿Sí? ¿Cómo está conformado el suelo? ¿Cuál es el cuerpo sobre el cual está sostenido lo que nosotros entendemos como suelo? Entonces esa matriz tiene tres fases, una sólida, una líquida y una gaseosa, y dentro de esas tres fases hay una división entre una parte orgánica y una parte inorgánica. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de las tres fases puede haber organismos y en cualquiera de las tres fases puede haber partes inorgánicas, ¿sí? Minerales o elementos o componentes inorgánicos. Y entonces hay que entenderle al suelo desde esta perspectiva. ¿Sí? El suelo es una mezcla compleja de componentes, pero nosotros los hemos podido clasificar mediante esta matriz. ¿Sí? Entonces, la matriz del suelo tiene tres fases y dentro de esas tres fases hay siempre, siempre, siempre dos partes. Una parte orgánica y una parte inorgánica. En cualquiera de las tres fases. ¿Sí? Ahí ya depende del tipo de suelo, ¿no? Porque hay distintos tipos de suelo, pero todos los suelos tienen estas tres fases en mayor o menor porcentaje. Y dentro de estas tres fases, ahí están interactuando estas dos partes, ¿sí? Una parte orgánica y una parte inorgánica. Entonces, fíjese que dentro de las fases puede haber un intercambio de organismos o de elementos inorgánicos, ¿no? Porque claro, si hay mucha agua y en estos minerales hay elementos que son solubles, ¿sí? Por ejemplo, si este elemento que yo le estoy poniendo aquí, un elemento A, pongamos, si es soluble, pues con el tiempo
el agua que está dentro de estos intersticios, dentro de estos espacios, puede migrar, hacer que este elemento A migre a esta fase. Entonces hay un intercambio desde la fase sólida, mineral, a la fase líquida, al agua. Y después de que está disuelto en el agua, que es lo que pasa, esta agua puede migrar a otro sitio y, por ejemplo, salir a la superficie. Entonces, fíjese que la parte importante de entender de esto es que dentro de estas fases puede haber una migración tanto de partes orgánicas como de partes inorgánicas. Y justamente eso también va a pasar con los contaminantes, por ejemplo. Los contaminantes pueden hacer lo contrario. Pueden entrar a la matriz del suelo, ¿sí? Pueden entrar al cuerpo del cual está conformado el suelo a través de cualquiera de estas fases. Generalmente entran a través de la fase líquida, pero también pueden entrar a través de la fase aire, gaseosa, o de la fase sólida. Pero lo más común es que los contaminantes entren a través de la fase líquida. Entonces, claro, si agua cae de la lluvia y la lluvia tiene contaminantes, esos contaminantes luego pueden migrar al interior del suelo, a la matriz, mediante esta agua que está incorporada a la fase, a la matriz del suelo. Y una vez que esté dentro de esa matriz, puede incorporarse a los minerales del suelo y contaminar el suelo en su totalidad, ¿sí? Quedarse ahí atrapados, haciendo que el suelo pues suba su toxicidad o suba su salinidad o suba cualquiera de sus propiedades características. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con esto que nos está explicando aquí. ¿Bien? Entonces, el suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, ¿sí? Se calcula desde la superficie de la Tierra hasta donde se encuentre la roca madre, ¿sí? En algunos lugares puede ser muy profundo, en otros lugares no tan profundo, pero en promedio es de 1 kilómetro. Y ese kilómetro que nosotros consideramos como suelo tiene una matriz, o sea, tiene un cuerpo de la que está conformada, que está compuesta por 3 fases, una sólida, una líquida y una gaseosa. Y dentro de esas fases pueden haber 2 cosas, material orgánico o material inorgánico. Y dentro de esas 3 fases puede haber migración, tanto de estas materiales orgánicos y también de estos materiales inorgánicos, ¿sí? Entonces, eso es del suelo ya propiamente dicho, ¿sí? La porción más superficial de la corteza y con una matriz compuesta por fase sólida, líquida y gaseosa. Eso es del suelo, ¿sí? En pocas palabras, ¿sí? El suelo simplemente es la parte más superficial del planeta, que a su vez está conformado tanto por sólidos, por líquido y por aire, ¿sí? En un solo conjunto, ¿no? ¿Alguna duda de esta parte que es importante? ¿Sí? La matriz del suelo. Ahora, yo no le estoy diciendo que las proporciones de fase sólida, líquida y gaseosa siempre son las mismas, ¿no? No, cada tipo de suelo en cada zona, dependiendo de las características de la zona, tendrá un mayor porcentaje de fase sólida, de fase líquida y de fase gaseosa, ¿no? Pero siempre hay estas 3 fases y siempre dentro de estas 3 fases hay partes orgánicas y partes inorgánicas. Esto lo puede ver usted tranquilamente, por ejemplo, si alguien vive en lugares lluviosos, por ejemplo, en la Amazonía, y cuando usted coge un pedazo de suelo, ¿sí?
cuando no ha llovido, ¿no? Me refiero. Usted coge un pedazo de suelo que esté medio profundo y lo exprime. ¿Sí? Uno piensa mal, uno erróneamente piensa que cuando decimos suelo, simplemente nos estamos refiriendo a las rocas de la superficie. No, eso es lo que ya tenemos que dejar de tener esa concepción. ¿Sí? El suelo no son las rocas que nosotros encontramos cuando pisamos, no. El suelo es esta parte que tiene estas tres fases. ¿Sí? Entonces, cuando usted coge en la mano un pedazo del suelo, ¿sí? Usted escarba un poco, coge un poco de suelo y, por ejemplo, lo exprime. ¿Sí? Por ejemplo, en los suelos de la Amazonía, cuando uno lo exprime, sale agua. ¿Sí? Entonces, esa agua que está ahí incluida dentro de la matriz del suelo. ¿Sí? Y una vez que usted lo ha exprimido y abre la mano, ¿qué es lo que le queda? Pues le queda algo sólido. Esa, en cambio, es la parte inorgánica del suelo. Y a su vez, cuando usted exprime, también, además del agua, saca el aire que está ahí incrustado dentro de el material. Entonces tenemos que entender que el suelo no simplemente son las roquitas que uno encuentra caminando por la superficie, ¿sí? No, el suelo es algo mucho más complejo que está dentro, ¿sí? En este kilómetro promedio de la corteza terrestre y que a su vez tiene estas tres fases, sólida, líquida y gaseosa. Y visto que tiene estas tres fases, puede haber una interacción tanto de material orgánico como de material inorgánico que van a usar estas fases para interactuar entre ellas y para entrar en el interior del suelo o para salir del interior del suelo hacia otra zona, o sea, para migrar. Eso es lo importante que hay que entender, ¿ya? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Entonces, esto básicamente es lo que es el suelo, ¿no? Entonces, bueno, quedemos ahí por el día de hoy. Como le indico, vamos a tener que ir un poco rápido. Fíjese, ahorita me he tardado una hora solo en explicar un párrafo. Pero bueno, ese párrafo básicamente explica todas las otras diapositivas. Entonces no está tan perdido. Entonces, vamos a tomar la asistencia, ¿ya? Entonces, Hugo Omar, tal vez. Él creo que mandó un... Buenas noches, Inge, presente. ¿Cómo están? Nidia, tal vez. Presente, Inge, buenas noches. ¿Cómo está? Adriana, tal vez. Adriana está... Inge, la Inge Fernanda nos comentó que Adriana tenía problemas de energía eléctrica. Ah, ya listo. Pongámosle aquí. Problemas. Conexión. Johnny, él sí estaba. Evelyn, tal Presente. vez. Evelyn. Alejandra, ya le puse. Aquí estamos. Ah, guardamos. Y listo. Dejamos de compartir. Y entonces eso sería la introducción del día de hoy, ¿no? Ya mañana vamos a ir un poco más rápido para tratar de acabar en esta semana los dos temas, ¿ya? Eso es todo, chicos. Entonces, nos vemos mañana. Buena noche. Que descansen. Hasta mañana, Inge, buenas Hasta noches. mañana. Chau.